Los resultados que nosotros presentamos el día de hoy en materia del comportamiento del índice de precios al consumidor nos permiten establecer que la inflación mensual en Colombia para el mes de mayo del 2022 fue del 0,84%, lo cual corresponde a una inflación 16 puntos básicos por debajo de mayo del 2021, recordemos, cuando fue del 1% como consecuencia del paro nacional. Con estos 0,84 puntos porcentuales de variación del índice de precios al consumidor en el mes de mayo del 2022, la inflación año corrido se ubica en el 6,55%, con lo cual seguimos avanzando en el comportamiento de la inflación año corrido, en la medida en que en abril de 2022 teníamos un 5,66%. Pero en el caso de la inflación anual, como nos estamos liberando del punto porcentual de inflación mensual de mayo del 2021, tenemos una ligera corrección en donde, si bien en abril la inflación anual era del 9,23%, en mayo del 2022 la inflación anual es del 9,07%. ¿Qué perfil tiene esta inflación mensual? Recordemos que este 0,84% de inflación mensual corresponde a 2,6 veces el promedio histórico de las inflaciones recientes de mayo, que es del 0,33%. Y la buena noticia es que la inflación mensual de alimentos, recordemos, del 1,56%, es apenas un 42% superior al promedio histórico de la inflación mensual de alimentos, afectada por el promedio 2016-2021, por lo que sucedió con esa inflación tan importante de más del 5% en alimentos en el mes de mayo de 2021. Esto debe mirarse con cautela también, porque recordemos que el promedio de la inflación de alimentos de este mes de mayo estuvo afectado por el momento del paro nacional, y adicionalmente recordemos que en junio de 2021 tuvimos una inflación negativa del menos 0,05%, que para la próxima publicación de inflación va a generar una presión de avance, o va a forzar en cierta forma el avance del comportamiento de la inflación anual. Los alimentos están aportando menos puntos básicos que en el mes de abril, en este caso están aportando 29 puntos básicos, y lo segundo es que los arrendamientos y los servicios públicos, tanto en abril como en mayo, siguen aportando 26 puntos básicos, con lo cual la presión inflacionaria en términos relativos de los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios incrementó en el mes de mayo de 2022. Cuando nosotros queremos entrar a analizar lo que sucede con los alimentos, 6 productos ellos mismos hubieran explicado la totalidad de los aportes que tuvieron los alimentos dentro de la inflación mensual del 0,84%. Esto significa que la carne de res, el tomate, el arroz, la leche, la yuca y el pan aportaron 29 puntos básicos a la inflación mensual, que fueron los 29 que enfrentaron todos los alimentos. ¿Qué sucedió entonces con los alimentos? Que tuvimos unas correcciones muy importantes en otros productos, en este caso en particular liderados por el ajuste de la papa, por una mayor oferta, en el caso de las frutas frescas como el mango y el limón, por una mayor oferta, y en el caso de los plátanos también por una muy buena cosecha en los departamentos que producen plátano como Antioquia, Meta, Arauca y Córdoba. Adicionalmente, cuando queremos entrar a analizar qué sucede con los arrendamientos y los servicios públicos, debemos resaltar una alerta muy importante. Los arrendamientos, en este caso, están aportando 12 puntos básicos al comportamiento de la inflación mensual de mayo, debido a que estamos viendo indexaciones similares a la inflación del 5,62% del año anterior en apartamentos, pero ligeramente superiores en casas cercanas al 7%. Para servicios públicos domiciliarios, la electricidad está aportando 9 puntos básicos, precisamente porque las ciudades del Caribe están siendo expuestas a que su operador está incorporando el componente de pérdidas en la factura de los usuarios finales, y en el caso del servicio de acueducto estamos viendo el fenómeno de indexación que define la ley 142 del 94, en donde se dice que cada vez que la inflación acumule 3 puntos en su variación anual, pues rápidamente esos 3 puntos deben ser transmitidos a la tarifa de los usuarios finales.
El gas domiciliario nos dio una noticia positiva en ese mes de mayo, en la medida en que sus componentes tarifarios están también indexados a la TRM, la cual tuvo una corrección en este último mes de mayo. Y finalmente, algunos elementos para destacar. Seguimos viendo a los jabones, en este caso para uso personal, aportando un punto básico, al servicio de peluquería otro punto básico, a los seguros de vehículos, en este caso aportando un punto básico al comportamiento de la inflación. Los vehículos y las motos siguen siendo caras por el componente de suministro internacional. Los combustibles aportaron un punto básico negativo por el cambio en el peso de la mezcla de biocombustibles para gasolina corriente y diésel que definió el Ministerio de Minas y Energía. Y con esto, pues nosotros podemos dar un panorama general de lo que sucedió en materia de la inflación en el mes de mayo de 2022. Sin embargo, como resumen, recordemos que 3 productos, los arrendamientos, la carne de res y la electricidad, están explicando aproximadamente la tercera parte de la inflación mensual de todo el país. Y en el año, 5 productos, el corrientazo, los arriendos, la carne de res, la electricidad y ahora la leche, están explicando la tercera parte de la inflación anual del 9,07%. Observamos a Cartagena y a Santa Marta como las ciudades con la mayor variación, en este caso con una variación mensual del 1,34% en Cartagena y el 1,22% en Santa Marta. Mientras tanto, Neiva y Popayán fueron las ciudades con la menor inflación mensual, Neiva con el 0,43% y Popayán con el 0,54%. ¿Qué sucede en el caso de las variaciones mensuales a la hora de explicar qué determina que en Cartagena tengamos una inflación mensual del 1,34%? Primero, que en Cartagena la papa no se redujo al igual que en el promedio nacional, lo mismo que las hortalizas y las legumbres frescas, y adicionalmente estamos viendo un mayor incremento en la tarifa de electricidad y un encarecimiento más importante del arroz dentro de esta ciudad. Y mientras tanto, para que Neiva hubiera estado como la ciudad con la menor inflación mensual, pues lo que nosotros estamos viendo es que en Neiva la corrección de la papa sí fue mucho más fuerte que en el promedio nacional, al igual que la corrección de la cebolla, y adicionalmente estamos viendo que el aporte de las carnes al comportamiento de la inflación, específicamente en la carne de res, es menos importante en la ciudad de Neiva y por eso es la ciudad con menor inflación. Finalmente, cuando nosotros queremos comparar a las ciudades en materia de su inflación anual, recordemos que el 9,07% se convierte en un 12,63% para Santa Marta, en un 7,71% para Popayán y en el caso de Bogotá se convierte en un 8,33%. Recordemos que en la medida en que los alimentos ejercen una menor presión en el comportamiento de la inflación, vamos a ver cerrada un poco la brecha que existe entre la inflación que observan los hogares pobres y los hogares de ingresos altos. Frente a un 9,07% de inflación anual en mayo del 2022, los hogares en situación de pobreza están viendo una inflación anual del 10,68%, mientras que los hogares de ingresos altos están viendo una inflación del 7,73%, con lo cual estamos viendo un intervalo que es de menos de, en este caso, 3 puntos, cuando recordemos que en meses pasados incluso pudimos ver intervalos, ese intervalo cercano a los 4 puntos.